La alopecia areata es una tricopatía, es decir, una afectación del pelo que se caracteriza por una placa alopécica. Alopecia es falta o ausencia de pelo, circunscrita normalmente septorial, que puede afectar tanto el cuero cabelludo como cualquier área pilosa. Son muchos los factores que inciden en que podamos ver estas caídas de pelo que a tanto nos ocupa. Sabemos que incluso hasta la pérdida del cabello, aunque sea un poco, esto implica a nivel psicológico algo como una implicación o un impacto negativo. Vida Sana Podcast llega a ustedes gracias a Mexsana. Hola mi gente querida, nuestra gente querida, porque ustedes saben que para nosotros es un placer, un hermoso privilegio poder estar en contacto con ustedes. Vida Sana Podcast, si nos quieren ver por esa vía y solamente escucharnos mientras está haciendo cualquier, hasta ejercicio, va en el vehículo, se dirige a algún área o está esperando en un banco, qué bueno es poner Vida Sana Podcast, porque esta información la hemos preparado con ustedes, primero con amor y intentando llevarle una calidad en cuanto a la información, que ustedes se queden como con algunas pinceladas positivas que puedan adicionar a un estilo de vida sano, como es nuestro interés. También nos pueden seguir y suscribirse en nuestro canal de YouTube como Mexsana RD. Pues nosotros hacemos este dúo tratando de llevarle, como le dije, la mejor información gracias a Mexsana, señores, a este equipo que se esmera en que la población esté informada y llevar salud a la población, porque entiendo que cada persona, y sobre todo el que tiene cabellera, ¿verdad? Y ve que esa parte de esa cabellera se ve alterada o ve que de un día a otro, Nicole, vemos que tenemos un claro en la cabeza. Ay, Dios mío, ¿quién no se preocupa? Y por eso hemos seleccionado este tema. Acuérdense que nosotros es una dual de dermatología con psicología para brindarle como ese plato fuerte en todos los niveles, tanto dermatológico como psicológico. Y vamos a iniciar definiendo un poquito, ¿qué te parece, Nicole? Si definimos lo que es la alopecia areata. Sí. La alopecia areata es una tricopatía, es decir, una afectación del pelo o en el área en las áreas pilosas, que se caracteriza por una placa alopécica. Alopecia es falta o ausencia de pelo, circunscrita normalmente septorial, que puede afectar tanto el cuero cabelludo como cualquier área pilosa, incluyendo zonas, Nicole, como las cejas, las pestañas, el bigote, la barba. Entonces puede comenzar con plaquitas, pero puede seguirse extendiendo, inclusive teniendo pérdida de todo el cuero cabelludo o inclusive de todo el pelo, de todo el cuerpo. Es algo que impresiona, ¿verdad que sí, Nicole? Bastante que impresiona, doctora, y sobre todo en la parte de la imagen corporal, que más adelante vamos a estar comentando sobre esto, sobre la imagen corporal, sobre el estrés que esto puede llevar y sobre todo cómo afecta a nivel emocional en la parte de más como de tu percepción sobre tu cuerpo y cómo otros te pueden ver, porque obviamente sabemos que esto implica ciertos rasgos diferentes en la persona a nivel físico. Sí. Entonces, entiendo, doctora, que esto es un tema muy, muy interesante que tenemos que escuchar, porque entiendo, doctora, que en este podcast no solamente tenemos información, sino que también puede sensibilizarnos ante las situaciones que otras personas pueden estar viviendo en cuanto a su piel y cómo esto afecta emocionalmente. Entonces, este es como un espacio en donde aprendemos a cómo tratar qué es, pero también a ser más sensible ante la situación de otras personas. Porque un día podemos tenerlo, se puede afectar, señores, en cuanto a la parte, si hablamos de epidemiología, se puede afectar cualquier población a todas las edades, aunque hay un rango de mayor afectación que adultos jóvenes de 20, 40 años, pero podemos ver niños afectados por esta patología, como también podemos ver personas envejecientes. Y si continuamos hablando más o menos un poquito de lo que son las causas, esta es una enfermedad que es multifactorial. Son muchos los factores que inciden en que podamos ver estas caídas de pelo que a tanto nos ocupa. Y por eso está inclusive, Nicole, dentro de la psicodermatosis, porque son afecciones que o pueden ser generadas
guiadas por un proceso dentro de ese factor etiológico de ansiedad, de estrés, trastornos neuropsiquiátricos también que pueden incidir a nivel del folículo piloso y nos generan también la misma situación de nosotros vernos que el pelo se está cayendo, pues nos generan también bastante estrés. Entonces, dentro de los otros factores que podemos ver como causales están cambios nutricionales, están las infecciones, recordando que esto es una enfermedad autoinmune. ¿Y qué quiere decir eso, doctora? Que es una enfermedad autoinmune. Es nuestro propio organismo que en cierta manera entre lo que son los anticuerpos, ¿verdad? O los autoanticuerpos que nosotros producimos van a ir a afectar directamente al folículo piloso, a los antígenos que están en el folículo piloso. Ahora que estamos hablando de COVID, ustedes han escuchado mucho lo que son los anticuerpos, los antígenos. Entonces es eso, es como una guerra donde algunas células nuestras, que son linfocitos, van a ir directamente a atacar el folículo piloso. Imagínense que son como guerreros, que si tú tienes un sistema inmunológico o deficiente o algún problema nutricional tú has pasado, o por ejemplo un divorcio, algo que te haya impactado emocionalmente, ahora con las pérdidas de empleo, que o lo perdiste o estás en una situación, por ejemplo, económica de importancia, pues todo ese estrés genera que nuestro sistema inmunológico a veces responda o se despierte, aunque puede haber también una condición hereditaria que está de base, que puede ser la que nos desencadene lo demás. Pero viéndolo así, señores, es una enfermedad que puede tener varias causas, puede estar también inmersa dentro de un trastorno endocrinológico, Nicole, es decir, Muy que haya un importante. hipotiroidismo, que haya alguna afectación hormonal que nos esté causando esto, o inclusive otras enfermedades de origen autoinmune, como son las coлагenopatías, el vitiligo, es decir, es como todo un enmarallaje de cosas que cuando vemos que se ha caído el pelo, uno piensa, bueno, todo el mundo se preocupa, Nicole. Claro, Eso definitivamente. una de las patologías que de verdad nos llegan más a nosotros los dermatólogos, porque el paciente se desespera al verse que, por ejemplo, en el salón cuando te están secando, sobre todo las damas, te dicen, wow, pero mira, tú tienes un claro en la cabeza. Miren, señores, yo creo que al otro día, yo creo que esperan el lunes o el martes para ir a la consulta con el dermatólogo, porque de verdad que inquieta, Claro. y sobre todo que a veces puede estar acompañado de otros tipos de alopecia, como son las alopecias difusas, como los efluvios. Entonces, esto está pasando en el cuero cabelludo. Como les decía, donde hay pelo puede ocurrir. ¿Y qué pasa y por qué pasa? Acuérdense que hemos tocado aquí los temas de que el pelo está en diferentes ciclos de crecimiento. Hay un ciclo anágeno, que es donde está la mayor cantidad de pelos, está el catágeno, vamos a decirlo sencillamente, que es como el reposo, y está el telógeno, que es la fase donde hay caída de pelo. Cuando se alteran estos ciclos, que el anágeno se pone más cortito y el telógeno entonces se prolonga, que es la etapa de caída, pues entonces vemos esta caída de pelo. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar que esto es una pérdida normal de cabello? Mira, Nicole, lo primero, y con esto quiero invitarles, voy a hacer como un paréntesis informativo, es una cápsula informativa, para que sepan que estos episodios los llevamos a ustedes cada 15 días. Tenemos una producción nueva, diferente para ustedes. Acuérdense que estamos tanto en Spotify, en Vida Sana Podcast, como también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Mexana RD y en Instagram. Solamente pónganle la rayita abajo y ya nos pueden también ir dando como los pasos para que ustedes nos puedan sintonizar. Entonces, vayan a nuestro episodio anterior que hablamos de la tiña de la cabeza, es ese hongo que afecta en el cuero cabelludo a los niños, que le deja esas plaquitas como sin pelo, entonces como si fuera comida por un ratoncito, algo así, para que ustedes den como seguimiento y vean qué diferencia hay entre una y otra. En este caso de la alopecia areata, ¿cómo vamos a ver la clínica? ¿Cómo va a llegar nuestro paciente? Va a llegar con un área sin pelo, pero la superficie, a diferencia de la tiña, que hablamos que había escamita, que el pelo estaba como roto, que estaba quebradizo, como impar, como que de diferentes tamaños. Esta va a ser una piel como nuestra palma de la mano,
completamente lisa, donde podemos ver que pueden haber algunos pelitos como más finitos, que son en el área periférica de la placa. Puede ser una sola, puede ser varias placas que coinciden, inclusive hay tipos de este tipo de alopecias que van con una evolución muy rápida. Okay. Hay otros que espontáneamente, a veces el 20% de los pacientes puede en el primer año inclusive llegar hasta más, se dicen hasta 50%, que haya una repoblación del pelo de manera espontánea, sin que nadie intervenga, si pasa el proceso infeccioso, si el medicamento que estábamos utilizando ya lo dejamos, si se recupera la parte económica, si vuelve el novio, si me vuelvo a casar. Bueno, puede ser que si mejoran las condiciones que ha hecho que este pelo se caiga, podamos repoblar normalmente. Pero también está la otra parte. Es esa alopecia que puede seguir progresando y más de a veces un 10 o un 15% de estos pacientes pueden quedarse con alopecias areatas ya toda la vida. Entonces, por eso es la importancia de acudir a su dermatólogo. Señores, ya tenemos más o menos la dermatosis ya definida, tenemos las causas más importantes, tenemos cómo podemos diagnosticarla, ¿verdad, Nicole? Y dentro de estos diagnósticos, como una enfermedad que es autoinmunitaria, debemos siempre hacer nuestra revisión con el dermatólogo en todos los sentidos. No puede faltar una sonografía, por ejemplo, en el caso de tiroides, una analítica general, donde veamos si falta algún oligoelemento, por ejemplo, como el zinc, como la biotina, como el ácido fólico, el hierro. Es decir, tenemos que tener una analítica general, ver cómo está nuestro tiroides, donde se incluyan todas las pruebas tiroideas y algún trastorno también hormonal. Hay que ver que no sea un lupus también, claro. Es decir, investigamos todo, que no sea una sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que es la gran imitadora, que también puede presentarse áreas como alopécicas o con falta de pelo a nivel del cuero cabelludo, y tenemos que entonces hacer un BDRL para identificar, ir como poniendo o estudiando a nuestros pacientes. Nunca deberá faltarse nuestra evaluación psicológica, Nicole, porque claro, acuérdense que tenemos que desvestir a este paciente, tenemos que revisar su alma, su condición psicológica. Y de esto, antes de seguir pasando a otro tema, Nicole, ¿qué tú nos puedes hablar sobre esto? Cuando te referimos a ese paciente, Nicole, por favor, mira, tenemos un diagnóstico de alopecia areata, ya sabemos las causas, ¿cómo nos puedes ayudar en la parte psicológica? Claro, mire, en la parte psicológica es importante que esta persona lo primero es que debe acudir a un psicólogo clínico. En mi caso yo trabajo la parte conductual, pero hay personas que son psicólogos que se pueden enfocar en esta parte, que son los psicólogos clínicos o aquellos que tienen alguna maestría en psicología de la salud. Y duelo. Y también duelo, que se encargarían, claro, de un familiar querido. Yo he visto mucho estos casos. Sí, después de la pérdida que de un puede familiar ser, querido. claro, y sobre todo en este tiempo, como usted mencionaba anteriormente. Entonces, primero identifique un psicólogo que tenga, ¿verdad?, esta especialidad, y luego también debemos recordar que, así como usted mencionaba ahorita, sabemos que incluso hasta la pérdida del cabello, aunque sea un poco, esto implica a nivel psicológico algo como una implicación o un impacto negativo, sobre todo en lo que es la calidad de vida de los pacientes. Entonces yo quiero darles un dato importante, y es que hace algunos años en el Departamento de Psicología de la Universidad de Westminster en Londres realizaron unos estudios. Estuvieron en psicología, siempre hacemos esto de estudiar, claro. Queremos ver el comportamiento de la persona, comparar y demás. Y ellos pudieron darse cuenta que había una incidencia que tenían estas personas con la pérdida de pelo, de lo que estaba ocurriendo, y ese impacto en el estado emocional y cómo en su día a día esto estaba afectando a estas personas. Y cabe destacar que hay un sentimiento de enfado, hay esta angustia, está este disgusto, hay este sentimiento de preocupación, está el estrés, lo mismo de la timidez por el simple hecho de que tú sabes que estás perdiendo pelo y por lo tanto no quieres exponerte, como hemos hablado anteriormente, ante los demás. Y que esto ocurre y es más común verse en mujeres. Y sabemos que esto está por lo que hemos hablado en episodios anteriores, que para nosotras las mujeres la parte
de la imagen es muy importante, tanto porque lo hemos aprendido como también puede ser parte de nosotras. Entonces, para las mujeres esto ha implicado un mayor impacto. Incluso en Madrid también llegaron a las conclusiones de otros estudios que se han hecho que más del 80% de las mujeres que pueden padecer de estos problemas presentan grados de ansiedad y que hay un 66% que pueden mostrar depresión por la misma qué situación. Interesante es eso. Como yo siempre lo hemos comentado por aquí, tanto la enfermedad patológica, ¿verdad? La misma enfermedad te puede causar estrés, como el estrés te puede generar la enfermedad. Aquí hay un asunto de correlación de doble vía. Exacto. Entonces, ya hemos hablado anteriormente en otros episodios que la parte de ansiedad y depresión son dos trastornos que tenemos que prestar atención. Yo soy muy pro psicoeducación. Tenemos un país en donde tenemos el tabú de que una persona que asiste al psicólogo, una persona que está bajo tratamiento psiquiátrico o psicológico, es una persona que tiene, por así decirlo, como un término muy coloquial, decimos que está loco, pero no tiene que ver con nada que se llame, no podemos enfrascar a una persona como, o etiquetarla como loca, simplemente es que esta persona tiene una situación que puede ser pasajera, pero también puede ser también hereditaria. Claro, exactamente, doctora. Entonces pueden pasar tantas cosas en el ambiente de esta persona que ha llevado a desencadenar cierta sintomatología, ciertos trastornos, y por esto tenemos que estar bien pendientes y no dejar a un lado de que si la persona está teniendo alguna enfermedad, alguna situación dermatológica, no podemos desligar la parte emocional. Entonces, si usted fue al dermatólogo, recibió este diagnóstico, no se quede con que simplemente va a recibir este tratamiento farmacológico médico, sino que hay una parte que usted tiene que trabajar a nivel emocional. Hay habilidades que usted tiene que aprender, hay formas que usted tiene que manejar, que tiene que aceptar de la realidad, porque a veces queremos correr al dolor, queremos correr a la situación estresante, pero todo esto es parte de la vida y tenemos que aprender a cómo manejarlo. Entonces, es decir, gestionar claro, cómo exactamente, doctora. Ahí es importantísimo lo que acabas de comentar, y siempre como especialistas nos enfocamos mucho a hacer esa buena evaluación, ese buen historial clínico, porque como son varios los factores que pueden estar incidiendo, señores, a veces solamente con una buena evaluación de un especialista de la conducta y de la salud podemos tener una mejoría. En los niños, eso es, mira, casi siempre los niños buscan que haya algún fondo, un trasfondo emocional que está detrás, y podemos cansarnos poniendo tratamiento, y si el médico no ha tenido la suspicacia de ser un buen detective en cuanto a ir como aquilatando, ir viendo, auscultando, ¿verdad? Todas las posibilidades que puedan ser los causales, pues tenemos entonces que estar muy alerta. Y ustedes como padres, como tíos, como familiares que están cerca de nuestros niños, de nuestros adolescentes, señores, los adolescentes están en una etapa muy vulnerable, psicológicamente muy bombardeados, y más en este tiempo donde la belleza, el mostrar lo mejor, es decir, el compararnos, es como la ley del día. Entonces les sugerimos que, como este es un medio de ayudar y educar, les sugerimos que puedan tener en cuenta para referir a un dermatólogo. Y ya dando como, recogiendo un poquito, vamos a hablar algunas palabras del diagnóstico, del tratamiento. Ya que hemos hablado de lo que es la enfermedad y vemos que son muchas las causas, el diagnóstico va a estar determinado en dos vías básicamente. La edad del paciente, no es lo mismo tratar a un niño que a un adulto, y también de la extensión de la alopecia. No tenemos un diagnóstico preestablecido como una receta de cocina médica, vamos a tener que evaluar al paciente. Están en primer orden, podemos utilizar los esteroides o glucocorticoides, que lo podemos usar de vía intralesionales, que nos dan muy buena respuesta. También lo podemos usar por vía tópica o sistémica, recordando que siempre hay que tener un buen balance nutricional. En estos pacientes buscamos cómo está el zinc, cómo está la biotina, cómo está el hierro. Si hay que suplementar, pues tenemos que suplementar. Si hay algún trastorno endocrinológico que haya que tratar, pues el endocrinólogo se encargará de ponernos esto a la orden del día, la parte de psicología. Entonces, como ustedes ven, es algo que tenemos, que puede
trascender mucho, puede trascender a que se caiga todo el pelo del organismo. Entonces, en base a eso, nuestro interés es eso, un buen diagnóstico, acudir a su especialista, que cada uno de nosotros damos con el corazón lo mejor para poder solucionarle sus problemas. Pues mire, llegamos a un final feliz porque nosotros siempre estamos encantados de poder con amor llegar hasta ustedes. Le abrazamos desde aquí y nos comprometemos con ustedes desde que nos sigan, ¿verdad que sí? Claro que ¿Por sí. dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir en Instagram como Mexana RD _ y en las demás redes como Mexana RD. Así mismo, entonces nos vemos y nos escuchamos próximamente. Acuérdense que cada 15 días tenemos un compromiso con ustedes y gracias a nuestros patrocinadores de Mexana por interesarse en la salud de nuestra población. Hasta la próxima. Vida Sana Podcast llegó a ustedes gracias a Mexana.